Hola a todos, soy Álvaro y esto es El Sueño Americano, vuestro podcast NBA. En este episodio número 18 vamos a repasar toda la actualidad de la NBA Cup, incluyendo los partidos más destacados de la segunda semana del torneo, el estado actual de todos los grupos y también un pequeño avance de lo que nos espera en esta siguiente semana de NBA Cup. Todo esto en 3, 2, 1, ¡empezamos! Bien, vamos a empezar con un repaso completo de la conferencia oeste y después haremos lo propio con la este. Y en la conferencia oeste empezamos con uno de los nombres del momento, por lo menos en cuanto a hype, que es el rookie de los Lakers, Dalton Knecht. Y es que en el segundo encuentro de NBA Cup de los Lakers frente a los Jazz, con victoria de los californianos por 124-118, Knecht tuvo la mejor actuación de su joven carrera NBA, anotando 37 puntos en un eficiente 12-16 en tiros de campo y 9-12 en triples. Y esta actuación, junto con los numerosos piropos de LeBron James, que lleva semanas alabando a Knecht, ha hecho enloquecer a todos los fans de los Lakers que sueñan con haber encontrado un nuevo diamante en bruto. También JJ Redick llegó a decir que Knecht se encuentra en el 1% de mejores tiradores del mundo, lo cual también contribuyó a crear todo este hype en torno a la figura de Knecht. Y bien, es cierto que su talento en el tiro exterior le convierte en un jugador especial en el contexto de los Lakers, que no van sobrados de tiradores precisamente, y por lo tanto ofrece un elemento diferenciador capaz de elevar el potencial ofensivo del equipo. De todas formas, no podemos esperar o confiar en ver este tipo de actuaciones de nadie en general y menos aún de un rookie, pero puede ser un arma poderosa en partidos aislados, lo cual resulta muy útil en un torneo como la NBA Cup, donde cualquier detalle puede decidir un partido. Y bueno, en este partido vimos cómo el pabellón enloquecía cada vez que Knecht lanzaba y anotaba, lo cual no solamente ayudaba a los Lakers en cuanto a los puntos que subían al marcador, sino también por la inercia positiva y efecto contagioso que generan este tipo de momentos de explosión máxima de un jugador, más aún cuando juega en casa. Y en cuanto a los momentos de locura colectiva que se vivieron, especialmente en la segunda parte del partido, quiero hacer referencia a unas declaraciones que me parecieron muy graciosas por parte del entrenador de los Jazz, Will Hardy, que básicamente dijo: en la segunda mitad parecía que todos en el estadio sabían que Dalton Knecht iba a lanzar el siguiente tiro, con la excepción de unas pocas personas. El problema es que esas pocas personas estaban en nuestro equipo. En fin, un buen zasca de Will Hardy a sus jugadores. Y bueno, continuamos analizando el resto de partidos destacados de la conferencia oeste, siendo la mayor sorpresa la que vimos en San Antonio, donde los Spurs vencieron a los Thunder por 110-104. Este resultado es sorprendente ya de por sí, pero lo es aún más teniendo en cuenta la ausencia de Victor Wembanyama. Y es que los Thunder no supieron aprovechar esta ausencia, anotando tan solo 36 puntos en la pintura, principalmente debido a la presencia interior de Charles Bassey, un jugador que seguramente muchos de vosotros no conocéis, que firmó un partidazo especialmente en el lado defensivo. También sorprendió la falta de agresividad en ataque de los Thunder, que lanzaron tan solo 7 tiros libres en todo el partido. Y en San Antonio, digamos que el mérito fue colectivo, con contribuciones diversas, incluyendo 20 puntos totalmente inesperados de Harrison Barnes, que sabemos que está ya en la fase de declive de su carrera. También 8 asistencias del rookie Stephon Castle, que más allá de sus destellos en ataque, está dando interesantes señales de posiblemente convertirse en el próximo Jrue Holiday debido a su perfil defensivo. Y por encima de todo hay que destacar la brillante actuación de Chris Paul, especialmente en los minutos decisivos. Chris Paul firmó un doble-doble con 14 puntos y 11 asistencias y sobre todo estuvo muy inspirado en el tiro exterior con un 4 de 7 en triples. Y bueno, esta canasta puso el +9 en el marcador a falta de minuto y medio y a pesar de la rápida respuesta de Shea con otro triple, los Spurs contraatacaron de nuevo con este mazazo final de Zach Collins desde el triple para cerrar el partido. El siguiente partido del martes a comentar fue la victoria de los Nuggets en Memphis frente a los Grizzlies por 110-122.
Victoria para los visitantes y derrota para todos los aficionados del buen baloncesto debido a las ausencias de Ja Morant y este hombre, Nikola Jokic. Y bueno, los Nuggets en esta ocasión sí que tenían las ideas más claras, a diferencia de su debut de NBA Cup en el que perdieron contra los Pelicans y se apoyaron en un buen partido de Jamal Murray, que por lo general lleva un arranque de temporada discreto, pero en este partido aportó 27 puntos y 6 asistencias. También vimos una versión vintage de Russell Westbrook que registró un nuevo triple-doble en su carrera con 12 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias. Y más allá de los méritos de los Nuggets, se beneficiaron de unos deficientes Grizzlies que estuvieron especialmente fallones en el triple, cosa que es un pecado capital en la NBA moderna. Y es que los Grizzlies anotaron tan solo 9 triples, 4 de ellos anotados por Santi Aldama y con muy poco acierto por parte del resto del equipo, que lanzó un 5 de 31. Y lo cierto es que Aldama fue prácticamente la única amenaza de los Grizzlies en ataque y el único, junto con Jaren Jackson, que dio la cara por los locales, registrando un doble-doble con 28 puntos y 11 rebotes. Y con esta victoria parecía que los Nuggets estaban en buena posición para remontar en la NBA Cup, pero sus esperanzas se fueron al traste con el siguiente partido del viernes frente a los Mavericks en Denver, con resultado final de 120 a 123. Este resultado fue sorprendente porque ya había regresado Jokic, mientras que los Mavericks estaban sin Luka Doncic. Y una ausencia tan grande como la suya no se puede reemplazar con un solo hombre. Así que varios jugadores tuvieron que dar un paso al frente, entre los cuales estaban Quentin Grimes y sobre todo Washington y Najee Marshall, que fueron los máximos anotadores del equipo con 22 y 26 puntos respectivamente. También vimos un rasgo característico de Jason Kidd en cuanto a sus planteamientos tácticos, ciñéndose a su game plan incluso cuando se producen cosas anómalas. Me refiero en este caso a la decisión de flotar a Westbrook en el perímetro, concediéndole triples totalmente liberados. Y es que, a pesar de que Westbrook estuvo acertado lanzando 4 de 6 en triples, cuando te enfrentas a los Nuggets hay que tomar este tipo de decisiones. Porque si permites que Westbrook abra la cancha, Jokic encontrará otras formas de matarte en ataque. Y bueno, creo que en general esta apuesta, a pesar del acierto de Westbrook, en el global tuvo resultados positivos para los Mavericks. Y la otra clave al final del partido fue la búsqueda y persecución de Jamal Murray para explotar sus debilidades defensivas en el 1 contra 1. Y es que Jamal Murray tuvo un partido para olvidar, no solamente siendo un lastre en defensa, sino también siendo el único jugador del quinteto titular que no lanzó por encima del 50%, sino que encima lanzó un pobre 4 de 16 en tiros de campo. Y bueno, en cuanto a lo que comentaba en defensa, aquí vemos primero este 2+1 en transición de PJ Washington, defendido por Murray. Y bueno, antes de volver de nuevo a Murray, atentos a la doble secuencia de tapones de Dereck Lively. Toma y toma. Y bueno, aquí lo tenemos de nuevo, Washington atacando a Murray en 1 contra 1 y sacando otra canasta fácil. Y la sentencia del partido venía con esta cómoda penetración y bandeja de Najee Marshall sin apenas oposición por parte de Murray. Y cuando parecía que ya estaba todo perdido, los Nuggets se metían de nuevo en el partido con este triple de Murray tras el rebote ofensivo de Jokic. Y para acabar vemos otro acierto táctico ordenado por Jason Kidd, que es hacer la falta cuando ganas de 3 a falta de pocos segundos para impedir en este caso que los Nuggets lanzaran un triple para potencialmente empatar el partido. Y ironías de la vida, Jamal Murray, que como decía estuvo muy fallón en este partido, cuando intentó fallar a posta este tiro libre lo metió sin querer. Manda narices. Y bueno, aquí tenéis el resto de encuentros de NBA Cup de la conferencia oeste. No voy a entrar a analizar estos partidos en detalle porque son victorias claras y sin sorpresas. Y con esto pasamos a repasar la situación de los grupos en la conferencia oeste. En el grupo A vemos mucha igualdad sobre el papel en cuanto a quién será el ganador del grupo, pero las casas de apuestas creen que la cosa está entre los Rockets y los Timberwolves. Y en especial los Rockets están en una posición óptima para pasar a cuartos de final, incluso sin ser campeones de grupo, gracias al enorme diferencial de +49. Y en relación a los Rockets, hay otro asunto intrigante que tiene que ver con Fred VanVleet. Y es que, para quien no lo sepa, VanVleet la lió parda en su último partido, en el que fue expulsado por señalar e insultar 1 a 1 a todos los árbitros. Si no habéis visto el clip, buscadlo porque es brutal.
Y bueno, ante esto, lo normal sería que le cayese una suspensión de varios partidos, pero me da la sensación de que la NBA está ganando tiempo para pronunciarse sobre este asunto, básicamente para garantizar la presencia de VanVleet en el partido clave de esta noche, Rockets-Timberwolves. Recordad que ya hicieron algo similar con la suspensión de Embiid, que casualmente acababa justo antes del debut de los Sixers en la NBA Cup. Así que en esta ocasión no me sorprendería nada que se esperen a después del partido de esta noche para anunciar que tras una investigación y bla 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 bla, multa y suspensión para VanVleet. Y bueno, yo como espectador encantado de que VanVleet pueda disputar este partido crucial para los Rockets, pero si fuese fan de los Timberwolves me parecería bastante injusto porque el incidente de VanVleet fue el sábado, así que me cuesta creer que la NBA necesite más de 3 días para investigar lo sucedido y tomar las medidas que considere necesarias. Dicho esto, pasamos al grupo B. Este grupo está aún más abierto que el grupo A pesar de que parten como favoritos los Lakers y los Thunder. Sobre todo hay que tener en cuenta el regreso reciente de jugadores clave en los 4 equipos que siguen vivos en este grupo B de la NBA Cup. Por un lado tenemos a Rui Hachimura, que acaba de volver para los Lakers. No es un jugador del calibre de los otros que voy a mencionar a continuación, pero no deja de ser un jugador titular que aporta mucho equilibrio a los Lakers gracias a su habilidad en defensa. Y los que sí que tienen muchísimo peso en su equipo son Bradley Beal y Kevin Durant. Ambos vuelven esta noche precisamente contra los Lakers, en lo que sin duda va a ser un auténtico partidazo. Y también quiero destacar el retorno de Hartenstein para los Thunder. De momento ha disputado solamente 2 partidos, pero ya ha demostrado que encaja como un guante. Y su presencia en el interior es clave para unos Thunder que recordemos que estaban sin pivot de garantías tras perder a Chet Holmgren por lesión. Y bueno, hablando de pivots, Wemby también ha vuelto recientemente para San Antonio tras perderse 3 partidos consecutivos. Y ojo porque el próximo partido de NBA Cup de los Spurs es frente a los Jazz. Así que en caso de victoria se pondrían 2-1 y según lo que pase en el resto de partidos del grupo, creo que ese porcentaje de 9% para San Antonio podría subir considerablemente. Bien, pasamos al grupo C. Aquí tenemos oficialmente al primer eliminado, los Pelicans, y al primer clasificado, los Warriors. Y recalco lo de oficialmente porque la verdad es que tenemos a varios equipos prácticamente, aunque no matemáticamente, eliminados, que son básicamente todos equipos que han perdido 2 partidos y que por tanto dependen de carambolas casi imposibles para clasificarse. Y en cuanto a los Warriors, la verdad es que es curioso que el primer clasificado salga de este grupo que era a priori el grupo de la muerte, pero bueno, así son las cosas. En cualquier caso, aún queda por ver en qué posición pasarán a cuartos los Warriors, lo cual no es un asunto menor, ya que recordemos que el primer y segundo clasificado de cada conferencia tendrán el factor cancha a favor en los cuartos de final. Y bueno, el otro equipo con opciones de pasar a cuartos es Dallas. En este caso sería como mejor segundo de la conferencia y vamos a entender mejor su situación y sus opciones para pasar en este próximo resumen de la situación global de la conferencia oeste, en el que vemos las opciones de todos los equipos para pasar a cuartos de final. Bien, aquí aparecen todos los equipos con opciones realistas de clasificarse y la verdad es que he sido bastante generoso en esta interpretación porque como veis he incluido a equipos como los Blazers que a pesar de no tener demasiada fe personalmente en que pasen a cuartos, lo cierto es que van 1-1, así que sobre el papel siguen teniendo opciones. Y lo que se evidencia en esta tabla de resumen es que el equipo mejor posicionado para clasificarse, más allá de los Warriors, obviamente, que ya están clasificados, son los Rockets. Principalmente porque son el equipo con el mejor plan B en caso de que fracase el plan A, que es, por supuesto, ser campeones de grupo. Y ese plan B consiste en clasificarse mediante la wildcard, en cuya batalla parten con una ligera ventaja sobre los Mavericks debido al mayor diferencial de puntos. Así que los Mavericks cruzarán los dedos para que los Rockets sean campeones de grupo y de esta forma les despejen el camino hacia la wildcard. Además, quería recordar que tenemos 3 equipos invictos en la conferencia oeste, que son los Rockets, Lakers y Warriors, lo cual es especialmente relevante en el caso de los Rockets y los Lakers en el sentido de que dependen de sí mismos para clasificarse. Y para acabar, quiero destacar
3 partidos clave de cara a esta próxima semana de NBA Cup, empezando por el Timberwolves Rockets y el Suns Lakers de hoy martes. Y después el viernes tenemos el decisivo Lakers Thunder, del cual seguramente se decida el campeón del grupo B. Bien, con esto ponemos punto y aparte y pasamos a la conferencia este. Aquí tenemos que empezar obviamente con el partidazo de la semana, que fue el Celtics Cavaliers con victoria de Boston por 120-117. Y en este partido hay mucho que comentar, más allá del resultado y del fin de la racha de victorias de los Cavaliers, que sufrieron así la primera y de momento única derrota de la temporada. Por un lado, hay que hablar del festival de triples de los Celtics, al que por otra parte, digamos que ya nos tienen acostumbrados. Pero en cualquier caso, no hay que quitarles mérito porque anotar 22 de 41 en triples no es algo que esté al alcance de cualquiera. Y bueno, los Cavaliers optaron por una estrategia más bien opuesta, superando a los Celtics claramente en la pintura, anotando 60 puntos frente a los 36 de los Celtics. Y también aprovechando en este sentido la debilidad de Neemias Queta en el interior, que registró un -15 en cancha frente al +18 de Al Horford. Además, resulta bastante revelador que los únicos jugadores de los Cavaliers que lanzaron más de 3 triples fueron Donovan Mitchell y Darius Garland. Y en el caso de Garland, tuvo una actuación horrorosa, lanzando un 3 de 21 en tiros de campo. Y para acabar, quiero hacer mención de una decisión táctica de Kenny Atkinson un tanto preocupante para los Cavaliers, y es que decidió sentar a Jarrett Allen en los últimos minutos de partido para que Mobley jugara de 5. Y esto considero que es un problema de cara al futuro, porque creo que si estos equipos se encuentran en playoffs, la única opción de los Cavaliers para ganar a Boston pasa por construir un muro defensivo para frenar suficientemente a los Celtics y de esta forma vencerles desde la defensa. Porque claramente si priorizan el ataque, siempre van a ser superados por los Celtics. Así que es fundamental, en mi opinión, que Atkinson encuentre la forma de maximizar el rendimiento conjunto de Mitchell, Garland, Allen y Mobley. Y bien, ese fue el partido destacado del martes y ahora saltamos al viernes para hablar del Bucks Pacers con victoria de los Bucks por 129-117. Este partido arrancaba con serios problemas en ataque de los Pacers, que tardaron más de 6 minutos en anotar su primera canasta. Y es que los Bucks volvieron a su esencia en defensa, pero también en ataque, con un Giannis que desde el mal arranque de temporada de los Bucks ha decidido redoblar su apuesta por el valor seguro, que en su caso es atacar el aro incesantemente. Esto sería el equivalente a comprar oro en tiempos de crisis. Y bueno, también ayuda que cuando Giannis encontraba a un compañero liberado, los triples por fin empezaron a entrar. En este caso con Trent, Portis y Prince lanzando conjuntamente un 12-17 en triples. Así que bueno, como digo, Giannis en este partido fue a lo suyo, registrando otro triple doble más con 37 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, y fue ayudado también por el doble-doble de Damian Lillard con 24 puntos y 13 asistencias. Y por contra, los Pacers, aparte de seguir esperando a recuperar la mejor versión de Haliburton, que yo estoy convencido de que está jugando lesionado, no tenían ningún tipo de respuesta en defensa, en parte por sus limitaciones intrínsecas como equipo, que es generalmente malo en defensa, pero también debido a la baja sensible de Aaron Nesmith, que es fundamental para ellos en ese trabajo de presión y contención en el perímetro. Así que nada, con esta derrota los Pacers prácticamente se despiden de la NBA Cup, mientras que los Bucks siguen la senda de la recuperación, saliendo poco a poco del pozo en el que se habían metido. Y en clave NBA Cup están muy bien posicionados para avanzar a cuartos de final. Y antes de pasar al repaso de los grupos, aquí tenéis el resto de resultados de la NBA Cup en la conferencia oeste, que fueron estos 4. Y de estos partidos, la única sorpresa, entre comillas, fue la victoria de los Bulls frente a los Hawks. Aunque si te paras a pensarlo, no ha sido tan trascendente, por lo menos para los Hawks, porque en cualquier caso, ganando o perdiendo frente a los Bulls, hubiesen dependido para pasar a cuartos de ganar a los Cavaliers. Y esto lo vamos a ver con más claridad en el repaso de grupos a continuación. Pero como siempre empezamos con el grupo A. Aquí tenemos que destacar, por supuesto, la batalla entre los Magic y los Knicks. Y si nos fijamos en el porcentaje de probabilidades de pasar a cuartos de final, vemos que los Knicks tienen una probabilidad
ligeramente superior. Esto básicamente nos indica que las casas de apuestas consideran que los Knicks son favoritos en su enfrentamiento frente a los Magic. Pero en cualquier caso, los Magic también tienen muchas opciones de pasar a cuartos, no solamente como campeones de grupo, sino también por vía de la wildcard gracias a ese enorme diferencial de más 37. Continuamos con el grupo B, en el que los Bucks parten como favoritos en estos momentos, pero ojo con Miami, porque siendo fieles a su reputación de muertos vivientes, creo que aún pueden dar mucha guerra. Y por otra parte tenemos a los Pistons, que sin hacer mucho ruido se mantienen como invictos y firmemente metidos en la pelea. Por contra, y de forma bastante sorprendente, los Pacers, que han sido sin duda la gran excepción de este grupo, están prácticamente eliminados tras disputar tan solo 2 partidos. Pasamos ahora al grupo C, que en mi opinión es el más interesante de todos en el este, porque recordemos que antes de empezar la NBA Cup, los Celtics y los Cavaliers partían como claros favoritos. Pero ahora las cosas ya no están tan claras, por lo menos en cuanto a que ambos avancen a la siguiente fase. Los Hawks, es cierto que la semana pasada tenían la sartén por el mango, pero ahora encarrilan 3 derrotas consecutivas, incluida su primera derrota en NBA Cup, como decía, frente a los Bulls, así que el panorama está bastante más gris para ellos. Pero atentos, porque si consiguen volver a sorprender ganando a los Cavaliers, como ya hicieron frente a los Celtics, serían campeones de grupo asumiendo que Boston gane en Chicago. Y bueno, por su parte, los Celtics están bastante más tranquilos que la semana pasada en cuanto a sus opciones en la NBA Cup. Y además celebran el retorno a la cancha de Kristaps Porzingis, que debutó ayer en la victoria frente a los Clippers después de su ausencia de más de 5 meses. Y para acabar, echamos un vistazo a la tabla de resumen en la conferencia este, que la verdad es que está bastante más abierta que la conferencia oeste. Los Knicks, Bucks y Celtics parten como favoritos en sus respectivos grupos, pero nada es seguro y desde luego el acceso a la wildcard va a estar muy reñido. Y hay varias conclusiones interesantes que podemos sacar de esta tabla de resumen. Para empezar, los Celtics y los Cavaliers deberán ganar sus partidos restantes, cosa obvia, pero además deberán tratar de hacerlo con amplios márgenes de victoria para cubrirse las espaldas en caso de no ser ganadores de grupo y teniendo que acceder a cuartos por la vía de la wildcard. También hay que recordar que tenemos 4 equipos invictos, que son los Magic, Knicks, Bucks y Pistons, y además, curiosamente, todos ellos podrían llegar invictos a su último enfrentamiento de la fase de grupos de la NBA Cup. Y si hablamos de enfrentamientos clave, para esta semana quiero destacar 3 partidos. Primero, el Heat Bucks, que se disputará hoy martes, y después el Hawks Cavaliers y el Bulls Celtics del viernes. Es cierto que los Cavaliers y los Celtics parten como favoritos, pero ya sabéis que cualquier cosa es posible en un solo partido en la NBA. Así que, tanto si hay sorpresas como si no, aquí estaremos para contároslo en el próximo episodio de repaso de la NBA Cup. Nada más, gracias a todos por estar ahí y suscribiros para no perderos ningún episodio. Muchas gracias. Adiós.